Mi nombre es Andrés Arboleda, estuve 20 años en las drogas, intenté muchas formas de salir, pero solo encontré una. Esta es mi historia. Nadie nace siendo de la calle, como muchos lo nombran. Llegaron a esta parte de la historia por falta de oportunidades, por pérdidas a lo largo de su vida, por malas decisiones o por muchas otras causas. Hoy quieren contar su historia, cómo es perderlo todo y empezar otra vez. Me iba para las ollas, duraba 2-3 días. Primero cogí la marihuana, después empecé con el perico y el licor y ya después cogí el bazuco. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Andrés Felipe Arboleda Orozco. Fui consumidor desde los 11, 12 años de edad. Empecé a consumir drogas psicoactivas, ¿cierto? Empecé a los 12 años empecé a consumir. Fue algo que, o sea, todo hombre tiene sueños en la vida, ¿cierto? El sueño mío era ser un gran futbolista profesional. Jugué fútbol muchos años, casi toda la niñez, jugué fútbol, practiqué fútbol. Pero desafortunadamente el enemigo siempre quiere a uno acabar con los sueños de uno, ¿cierto? El enemigo quiere a uno destruirle los sueños, los dones que Dios le ha dado a uno. Empecé a consumir marihuana, ¿cierto? Iba a los entrenamientos, iba así, no iba drogado, pero sí iba, cuando yo tenía que entrenar fútbol, iba así y me asfixiaba. Entonces los entrenadores me decían que yo por qué me asfixiaba, ¿cierto? Y era porque ya los pulmones ya no resistían tanto aire, ¿cierto? Del humo que ya tenía. Y fue algo tremendo cuando me empecé a alejar del deporte, me empecé a alejar del fútbol, que era el deporte preferido mío, con un sueño que yo tenía de ser futbolista. De ahí me dejé llevar por la drogadicción. Desafortunadamente después me dejé llevar por las malas amistades. Caí con malos amigos bandidos que les gustaban las armas, les gustaba robar, les gustaba hacer lo malo, ¿cierto? Amigos que a uno no le convenían. Mi papá y mi mamá me inculcaban mucho las amistades, me inculcaban mucho que no me quedara hasta tarde en la calle. Y desafortunadamente la desobediencia nos llevó a todo esto, ¿cierto? Nos llevó a todo esto. Después empecé a consumir otra droga peor, más fuerte, que fue el perico. Ya ahí sí empecé a consumir licor, a tomar licor. Después del perico se vino el licor. Ahí fue otro mundo también donde me metí, me empecé a meter ahí, empecé a habitar discotecas. Llegaba tarde a la casa, llegaba drogado a mi casa. Mis padres al principio no se daban cuenta de que yo consumía, ¿cierto? Ellos se dieron cuenta ya después, cuando yo ya empecé a amanecer en la calle. Ya me quedaba 2-3 días en la calle. Mis padres me decían que dónde me quedaba. Yo les decía que yo me había quedado de una novia que tenía, ¿cierto? Empecé a mentir, porque sabemos pues que la droga, y uno como drogadito, el enemigo lo pone a decir mentiras y lo pone a decir cosas, a mentirle hasta el propio papá y la mamá de uno. Entonces es algo muy tremendo todo eso, hasta donde lo va llevando a uno, porque una droga lo lleva a uno a la otra. Una parte lo lleva a usted a otro mundo, ¿cierto? Y fue tremendo porque fueron años donde yo estudié hasta 10º grado, pero yo cuando estaba en sexto, hasta 7º yo iba bien en el estudio y todo, iba obediente, ganaba las materias y todo. Pero después de que empecé a coger la drogadicción, que fue más o menos cuando estaba en 7º grado, yo tenía por ahí 12 años, 13 años, ahí fue donde yo me empecé a perder y yo me iba para el colegio y yo no iba. Yo me volaba y me iba para otra parte a consumir con los compañeros, con los amigos pues en ese tiempo, ¿cierto? De la cual ya casi la mayoría ya lo dejaron a todos. Desafortunadamente todos pues se pusieron a jibarear, se pusieron a trabajar pues con personas que no debían de trabajar y desafortunadamente ¿cierto? Ahí Dios tuvo misericordia de mí porque yo no caí pues tan bajo pues así que vender droga o así en esas cosas así. Yo fui un drogadito de casa, digámoslo así, ¿cierto? Fui drogadito de casa pues, pero
pero desafortunadamente pues toda la plata que uno cogía trabajando, yo trabajaba construcción y toda la platica la invertía en el perico, el licor. Entonces es una vida muy decepcionante, ¿cierto? Uno tener sueños en la vida y llegar el diablo y arrebatarle toda una cantidad de cosas buenas que tiene Dios para uno, ¿cierto? Porque todos los dones se los da uno Dios, el Señor, uno nace con dones, todos esos dones se los da uno Dios. Fue tremendo porque cogí el perico joven, como a los 14 o 15 años ya estaba oliendo perico, tomando licor en las discotecas, ¿cierto? Hasta que un día me metí a la olla y por allá resulté fumando bazuco, resulté probando el bazuco. Eso fue como a los 18 años, o sea, yo cogí el perico y el licor como a los 14 o 15 años y a los 3 años cogí el bazuco. Primero cogí la marihuana, después empecé con el perico y el licor y ya después cogí el bazuco. A los 18 años, nunca se me va a olvidar cuando yo probé esa porquería de droga, a los 18 años. Ahí fue donde yo toqué fondo, porque desafortunadamente lo perdí todo, ¿cierto? Perdí los sueños, perdí mi familia, perdí el estudio, perdí a los trabajos, porque conseguía un empleo y duraba así mucho 15 días y no volvía a trabajar, sino que me iba a soplar y los lunes no iba a trabajar. Entonces me echaron por irresponsable, ¿cierto? Por irresponsable me echaron del trabajo. Entonces fue algo tremendo porque consumí desde los 18, bazuco consumí desde los 18 hasta los 32 años de vida. Consumí bazuca en pipa. Nunca pues probé el madurito ni esas cosas, sino que probé fue la pipa y ahí me quedé, ¿cierto? Yo recuerdo que yo tenía una bicicleta cross muy bonita que a mí me gustaban mucho las bicicletas cross y desafortunadamente la primera bicicletica que yo me trabajé me valió 350.000 pesitos, yo la fui armando y por causa de en ese tiempo yo que probé el bazuco, se la empeñé al jíbaro de una olla. Se la empeñé, eso mejor dicho yo hice de todo para sacar la bicicleta, después la volví a empeñar y hasta que la dejé perder la bicicletica, ya el jíbaro andaba con la bicicletica, yo allá metido en esa caleta, viendo como el diablo, hermano, le quita a uno todo, ¿cierto? El diablo llega y le quita a uno todo. Y fue una vida muy triste, fue una vida dolorosa, hermano, donde yo tenía sueños, hermano, como todo ser humano, ¿cierto? Tener un sueño. El sueño mío era ese, ser un gran futbolista profesional. Pero, sí, pero lo doy gracias a Dios pues porque Dios me guardó la vida yo me metí a las ollas a soplar y todo eso, hasta intentaron acabar con mi vida. Muchas veces me intentaron atracar porque uno así con el síntoma del bazuco, uno es otra persona, ¿cierto? Uno, mejor dicho, llega a otro mundo donde a usted no le importa nada, donde usted no siente nada, donde usted, mejor dicho, no le importa la vida. Entonces fue algo muy doloroso. Mi padre se dio cuenta que yo tiraba bazuco, mi madre, de ahí ellos pues me tenían confianza en la casa, pero yo me les empezaba a robar las cosas a mi papá, a mi mamá, el mercado de la casa. Yo me lo llevaba para cambiarlo por droga, por bazuco, el arroz, la panela, yo me la llevaba de la casa, ¿cierto? La última vez que rebosó la casa de mi papá fue cuando él se dio cuenta que yo me le robé unos zapatos de trabajar, que ahí fue donde él me echó de la casa. Dios tuvo misericordia conmigo, yo estuve un mes por fuera de la casa. Mi papá, mejor dicho, él rebosó la taza y me dice, no, aquí usted no va a venir a robar las cositas de la casa. Entonces salió y me echó de la casa al viejo. Eso fue como a los 18 y como a los 20, 22 años me echó el viejo de la casa. Y yo armé por allá un cambuche donde yo consumía con otros consumidores, yo armé un cambuche y yo dormía allá. Y allá los demonios me atormentaban. Yo sentía pues la muerte ahí, yo sentía que me iban a... Cuando yo consumía, yo sentía que me iban a... Pues que ya la vida se me había acabado. Porque uno con el síntoma del bazuco, uno siente muchas cosas, ¿cierto? Siente adrenalina, siente que lo van a matar, siente ansiedad, ¿cierto? No siente muchas cosas, hermano, con esa droga.
con el bazuco. Y fue algo tremendo porque cuando a mí me echaron de la casa mi papá ya no me hablaba, la única que me hablaba era mi mamá. Yo iba a la casa pues y mi mamá me daba platica, me daba pues 8.000, 10.000 pesos para yo amanecer en una piecita. A ella no le gustaba que yo durmiera en la calle porque pues uno en la calle corre muchos peligros, ¿cierto? Y hay personas maldadosas que por atracarlo, por hacerle la maldad le dan una puñalada y lo pueden asaltar a uno. Pero Dios tuvo misericordia y mi madrecita siempre me daba pues para amanecer en el hotel, ¿cierto? Hasta que un día yo entré a la casa, le escondía de mi papá y yo me escondía debajo de la cama, ¿cierto? Porque mi papá no me podía ver porque me sacaba de la casa, él de una me sacaba a palo, a correa. Mi papá fue un hombre que, a pesar pues de que yo el viejo mío no tengo que decir nada porque él respondió por mí hasta lo último. El viejo respondió por mí y por mi hermano. Yo tengo un hermano también de sangre. Él también fue drogadito, pero él nunca llegó pues a tocar fondo como toqué yo. Y fue algo tremendo porque ya toqué fondo y yo me escondí pues debajo de la cama, ¿cierto? Entonces mi papá no se dio cuenta, hermano. Y cuando menos pensó, pues mi mamá me dejó entrar, ¿cierto? Y yo me escondí bajo la cama. Cuando mi papá me vio bajo la cama y se puso a llorar y me dijo: Andrés, ¿usted por qué me hace eso? ¿Por qué me roba? ¿Por qué se lleva las cosas de la casa? No haga eso. No haga eso, que yo a usted lo quiero mucho, ¿verdad? Que usted fue el primer hijo que yo tuve. Y fue algo tremendo y ahí él me perdonó. El viejo me perdonó y yo seguí pues. Me perdonó y los abrazamos y lloramos y seguimos adelante, pero yo no pude dejar la droga hasta que ya me metieron a un centro de rehabilitación que se llamaba Carisma, que era en Medellín, en la Comuna 13, en el barrio San Javier. Ahí estuve yo en un centro, ese es uno de los mejores centros terapéuticos pues, de Sudamérica, ¿cierto? Donde yo estuve ahí, el proceso vale como 6 millones de pesos en ese tiempo, pero a mí me lo pagó el gobierno, ¿cierto? Por medio pues del seguro, un convenio con el Estado, entonces eso me lo pagó el gobierno, pero el proceso era corto, era de 37 días allá uno metido y le daban pastillas a uno para dormir, lo atendían pues los médicos, ¿cierto? Yo llegué a ese centro porque ya la casa ya no me aguantaban, entonces me buscaron un centro y yo estuve allá, salí de ese centro, pero a los 20 días volví otra vez a tomar ruedas y volví otra vez a quedar peor. Ahí volví yo a quedar peor, chirriado en la calle. Mejor dicho, no, yo pasé muchas cosas. Fueron muchos años de tinieblas, muchos años en la droga, muchos años en la oscuridad, donde el enemigo se apodera de uno totalmente y uno no sabe lo que hace, hermano. El enemigo lo maneja a uno y lo zarandea. El diablo lo pone a hacer a usted cosas, le pone a uno hasta robarle a la mamá, al papá, al que sea. El diablo lo hace matar a uno. Y bueno, salí yo y peor, y yo trabajaba y consumía. Yo siempre pues ya no me robaba casi las cosas de la casa, sino que porque ya me daba miedo que mi papá me echara y que ya no me volvieran a recibir o que me echaran la policía y que me encanaran, ¿cierto? Entonces ya yo trabajaba y le daba pues plática a la vieja por despacharme y todo. Yo le daba su plática semanalmente, pero el resto yo lo volvía en polvo. Me iba para las ollas, duraba 2-3 días en las ollas. Y llegaba y mi mamá se ponía a llorar, mi papá llorando, que pensando que a mí me iban a matar por ahí en la calle. No, sabiendo que uno para las 2-3 de la mañana para en la calle, uno sabe que está esperando es la muerte por ahí. Que a esa hora es muy peligroso y a esa hora anda gente mala por ahí, que, ¿cierto? Sí, entonces le doy gracias a Dios pues porque fueron muchos años, pero Dios me guardó la vida, como a muchos como les decía ahora, muchos de mis amigos de milicia no les guardó la vida, casi todos los mataron, unos porque pusieron a jibariar, otros por ahí por robar, se fueron haciendo matar por ahí. Pero Dios a mí me guardó la vida, le doy la gloria y la honra a Él. Hasta que yo tengo un hermano pues que es trinitario y él me lleva a un campamento, como decimos nosotros. Es un campamento en una finca, eso fue en Guarmí, Antioquia. Un campamento donde fue de 3 días, un campamento muy bonito. Ahí fue donde yo conocí al Señor, ahí fue donde a mí me presentaron a Cristo, en ese campamento.
una iglesia que se llama el Río de la Gloria, eso es, la iglesia queda en La Ceja, Antioquia. Y ahí es donde yo conocí al Señor, porque yo trabajaba era para la droga, pero mi hermano, llegué yo un jueves de trabajar, yo trabajaba hasta los viernes, a mí me pagaban todos los viernes, yo llegué un jueves, y mi hermano me dijo: Andrés, ¿usted no le gustaría irse para un campamento? Mi hermano ya conocía para el Señor, ya le habían presentado al Señor en esa iglesia. Y yo llegué y le decía: hermano, yo quiero ir. Y fui, yo no pensé pues que era así tan especial, y fue alabanzas y ayuno. Hermano, si yo de ahí salí distinto, o sea, yo de ahí salí distinto, yo sentía a Dios en mi vida. Y yo dejé de consumir 6 meses droga. Después de yo soy un consumidor compulsivo, yo dejé por primera vez la droga 6 meses. O sea, que yo veía que sí tenía fuerza de voluntad, ¿cierto? Y que había un Dios que sí era capaz o sea, para Dios no hay nada imposible, dice Lucas 1:37. Y yo le doy la gloria a Dios, porque ahí fue donde me presentaron al Señor Jesucristo. Y yo salí libre de ahí, yo salí libre, porque yo sentía una paz en mi vida, yo no sentía ansias de consumir. No, a veces tienen muchas ansias camufladas, pero yo sentía una libertad. Yo iba a trabajar y mi familia se asustaba conmigo, me decía: Andrés, ¿usted cómo era? Iba usted como está de juicioso. Eso es Dios que está haciendo la obra en su vida. Y yo sabía que era el Señor, porque uno cuando siente a Dios, uno siente al Señor, ¿cierto? Uno sabe cuando el Señor está ahí con uno. Yo duré 6 meses yendo a esa iglesia trinitaria, ahí fue donde me bauticé. A los 3 meses me bauticé trinitario. Fui trinitario, me bauticé a los 3 meses. Pero a los 6 meses recaí, man. En un agosto recaí. Hermano, recaí en un agosto. Eso fue algo tremendo, porque esa recaída a mí me llevó a muchas cosas, hermano. Cuando uno le presentan a Dios, y cuando uno tiene el primer amor de Cristo y uno recae, mejor dicho, lo coge el diablo, sí lo zarandea. El diablo lo coge y le da 3 vueltas. Y a mí el diablo me cogió y me metió una revolcada, hermanos, que yo recaí y yo volví a la iglesia trinitaria. Yo iba a los cultos los domingos, pero ya no era capaz de estar ahí. El mismo diablo me sacaba, el enemigo, me señalaba: vea usted que es que cristiano, y vea por allá fumando, tomando. Ahí fue donde yo me alejé del todo de la iglesia, yo no volví. Mi hermano decepcionado, el pastor de ahí de la iglesia triste, me veía por ahí triste. Eso es una vida muy tremenda cuando uno se aparta de los caminos de Dios, porque ahí Dios lo suelta a uno, y lo coge a uno el diablo y le da 3 vueltas. Le da 3 vueltas, lo coge y lo zarandea. Eso hace con uno lo que quiera, ¿cierto? Pero para la gloria y honra del Señor Jesucristo, duré 5 años después de que recaí. Ya no volví a la iglesia trinitaria, ya me alejé de los hermanos del pastor, de todos. Y duré 5 años, hermanos, 5 años duré dándome la pela. O sea, en la calle peor, hueliendo pega en la calle con bolsa. Eso, la gente me veía con esa bolsa en la calle y le daba miedo. Mejor dicho, yo daba miedo, hermano. Yo daba miedo. La gente me veía y se pasaba para el otro lado pensando que yo los iba a atracar. Eso fue algo tremendo, hermano. Yo sentía los propios demonios que me rodeaban. Y me rodeaban y me atacaban. ¿Cierto? Fue algo tremendo. Fue algo tremendo, hermano, hasta que conocí la Fundación Rescatados por Su Sangre en el 2021. Dios me dio la oportunidad por medio de mi hermano. Dios usó a mi hermano de sangre para yo estar acá, ¿cierto? Y a un pastor trinitario. Dios lo usó para yo estar acá donde yo estoy, ¿cierto? Y las oraciones de una madre que no faltan, ¿cierto? Yo digo que la oración de una madre, hermano, es bendita. La oración de una madre de rodillas y llorando, eso llega al trono de la gracia, al trono de Dios. La oración de una madre, mejor dicho, es certera. Y llegué yo a la Fundación Rescatados por Su Sangre en el 2021. Llegué yo me acuerdo, un 1 de febrero de 2021, llegué yo a Rescatados. Llegué yo flaco, barbado, acabado. Llegué yo sin esperanza. Llegué yo, mejor dicho. Y el diablo me puerco, porque antes, ese día que yo me iba a venir, eso fue un lunes, el diablo me quería tener atado, ¿cierto? Imagínense que yo antes de venir a la fundación, eso fue en Santa Elena, Medellín. Yo llegué y había más de 150 indigentes en Santa Elena. Yo sí había fumado con los indigentes, pero yo no fui indigente.
O sea, yo sí anduve por ahí con los zapatos rotos, por ahí pidiendo monedas, todo amurado, como decimos nosotros, pero yo indigente no fui. Yo no fui, pues, nunca llegué a tocar fondo del todo, ¿cierto? Como llegaron muchos de los rescatados de acá de la fundación. Pero sí llegué a estar muy loco por ahí, muy carramaneado, como decimos nosotros, ¿cierto? Llegué a estar loco, carramaneado. Yo pensé que yo de verdad iba a morir en la droga. Yo pensé que yo iba a morir en la droga, iba a morir en las calles. Pero llegué a la Fundación Rescatados por Tu Sangre, y aquí en esta fundación yo vi que hay amor por el que viene, ¿cierto? Le da tristeza a uno por los que se van y no conocen la palabra. Pero yo llegué a Rescatados y yo vi un amor especial en personas, pues, que lo aconsejaban a uno, que le predicaban la palabra, ¿cierto? Entonces es algo muy especial, hermano, cuando uno llega a un lugar así. No dice que uno va a una iglesia y que no le tienen amor a uno, pero claro, le tienen amor. Pero yo en esta obra vi un amor especial en estas personas que lo aconsejaban a uno y le decían que siguiera adelante, que buscara de Dios. Pero a mí ya me habían presentado a Dios, ¿cierto? En la iglesia trinitaria, a mí ya me habían presentado al Señor, yo ya había sentido al Señor. Pero aquí fue donde yo llegué a Rescatados, me bauticé al año me bauticé, en Santa Elena duré 2 años dándome la pela, vendiendo maní, galletas, en Santa Elena, ¿cierto? Ahí fue donde yo conocí la que es mi esposa, la hermana Carol, una mujer también que Dios me mostró allá en Santa Elena. Nos casamos, empezamos a maromear. Ya los hermanos dijeron, no, sin maromeo, eso, si se van a casar, cásense y hacen una vida juntos en la fundación o aparte de la fundación. Pero mi esposa y yo pues decidimos servirle al Señor en esta obra. Decidimos a servirle al Señor en esta obra tan maravillosa, donde uno ha visto la mano de Dios en muchos hombres, ¿cierto? Yo soy un testimonio grande de que hay un Dios, mi esposa también es otro testimonio grande, y muchos hombres que han llegado a esta fundación. Llegué yo a la fundación, a los 9 meses me bauticé en el nombre poderoso de Jesús. Me bautizó el pastor Johnny Rueda, el pastor de Santa Elena, el que iba pues allá, hice doctrina 3 meses, me bautizaron con otros. Ese día nos bautizamos como 7, hubieron como 7, 8 bautizos ese día. Y fue una gran bendición, hermanos, porque desde que yo me bauticé, yo ya empecé a vestirme así ministerial. El hermano Raúl Montaño, pues, ya me regaló un trajecito. El primer trajecito me lo regaló el hermano Raúl Montaño, que es un hombre, pues, que tiene amor por las almas, como todos los directores tienen amor por las almas. El hermano Edward, pues, todos los directores tienen amor por nosotros, ¿cierto? Porque Dios nos sacó de allá y ellos no quieren que uno vuelva allá otra vez donde Dios nos... Uno, ¿para qué va a volver donde Dios lo sacó a uno? Eso le da tristeza a uno, y a Dios sí que más. Porque imagínese uno volver de allá desde ese lo donde Dios nos sacó. Y por la misericordia de Dios, pues el hermano Raúl Montaño me regaló el primer trajecito. Ya empecé a perseverar con la que es ahora mi esposita. Yo perseveré con ella casi 6 meses. Fuimos de novios casi 9 meses, perseveré 6 meses. Y me tocaba coger 3 buses para hacerle la visita los domingos. La hermana Claudia pues era muy estricta con esas muchachas, y a mí me tocaba pues perseverar. Entonces yo cada 8 días iba y le hacía la visita a mi esposita allá en Guarnia, Antioquia. Yo cogía 3 buses para ir hasta allá. Cada 8 días yo trabajaba en vender manicito y galletica, les llevaba el detallito, el pollito, almorzábamos y ya en la tarde me volvía para Santa Elena. Entonces fue algo muy especial lo que Dios ha hecho conmigo y con muchos de estos hombres, que ya nosotros no éramos nada y Dios nos regaló la esposita. Y perseveramos, de ahí salimos para Cartagena, nos llevaron para Cartagena pues de directores. Y allá pues hubieron varios problemas, ¿cierto? Porque ella y yo apenas nos estábamos conociendo, entonces fue difícil la convivencia y todo. Entonces nos devolvimos para Ibagué. En Ibagué ya nos fuimos para Silvania, donde estaba la escuela. Y hemos andado y hemos conocido, pero lo más importante es que donde hemos ido, hemos presentado a este Dios, ¿cierto? A este Dios tan maravilloso que fue el que nos rescató a nosotros, de las calles, de las drogas, de la indigencia, ¿cierto? De la miseria, porque la droga trae miseria. La droga trae solo miseria y trae tristeza y trae muerte. Y nos casamos, me casé con mi esposita el 22 de
un 22 de junio. 22 de junio de hace, llevamos para 3 años de casados. Yo me casé con mi esposita, este año cumplimos 3 años de casaditos. No nos ha sido fácil el matrimonio, pero día a día hemos mejorado muchas cosas y ella y yo nos amamos y los dos hemos decidido servirle al Señor en esta obra, aunque hemos tenido dificultades, porque ser director no es fácil. Ser director no es fácil, es un proceso difícil, pero Dios nos capacita y nos va a seguir formando cada día. Y por la gracia y la misericordia de Dios estamos acá sirviéndole al Señor, ¿cierto? Y hoy le doy la gloria y la honra a Dios, hermano, de que Dios me rescató de las calles. Yo vengo, casi todos los primos míos son drogadictos, hermano. Todos los primos míos, mejor dicho, son farreros, son todos. Y yo era el más indigente y el más loco y ahí de todos, y Dios me rescató a mí. Por eso la palabra de Dios se cumple, de lo más vil y de lo más menospreciado escoge Dios para avergonzar, ¿cierto? Muchas veces uno tiene que llegar hasta lo más profundo, hasta hacerlo más humillado para que Dios lo exalte y para que Dios se glorifique, ¿cierto? Y hasta hoy llegué a la fundación, hasta el día de hoy estoy acá, hoy pues me encuentro acá en la escuela de formación en Pereira. He andado mucho, como digo, pues no ha sido fácil, ¿cierto? No ha sido fácil, el directorado no ha sido fácil, pero yo sé que Dios me va a ayudar y me va a capacitar las veces que quiera, porque Dios nos capacita y nos forma, ¿cierto? Dios nos forma hasta que estemos bien. Y hoy le doy gracias a Dios de que estoy acá en Pereira, me han abierto las puertas, el hermano Édvar Osorio nos ha ayudado mucho, a mi esposita, a mí, nos han tenido paciencia, nos han ayudado, a pesar de que uno no ha dado tanta lora en la fundación, pero nos han ayudado, ¿cierto? Yo no he recaído, gracias a Dios, pues he estado en sobriedad, gracias a Dios, mi esposita también estaba ahí en sobriedad conmigo, apoyándome. Y los dos de la mano vamos para adelante en este ministerio tan hermoso que es ayudar y rescatar las almas de las calles, predicarle a las almas que están perdidas, porque eso es lo que nosotros hacemos acá en la fundación, ¿cierto? Eso uno acá viene a predicarle la palabra a ellos y a traerlos a la fundación como vengan, puñaleados, ¿cierto? Porque esa es la labor que Dios nos ha mandado. Yo digo que si Dios a mí me rescató y a ella es para que nosotros le demos el mensaje a otras personas, de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios que restaura, de que hay un Dios que nos liberta. Porque Dios es así, Dios es amor y Dios es muy bueno y muy maravilloso. Y hoy me siento contento acá en Pereira. Como digo, ya me han tratado muy bien los hermanos, los directores, me han tratado muy bien, el hermano Edward, la hermana Luz, todos los hermanos de la fundación, todos los rescatados. Y las experiencias que he vivido acá en esta fundación son unas experiencias muy bonitas que siempre van a estar en mi corazón y en mi vida. Porque la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande, es buena. Y Dios es muy bueno, hermano, Dios es muy bueno, porque imagínense, nosotros que merecíamos era la muerte y ve a Dios todo lo que nos ha sostenido, ¿cierto? Yo llevo 5 años en sobriedad, pero yo no digo que es mi fuerza, ¿no? En mi fuerza ya estuviera afuera o estuviera recaído, es en las fuerzas de Dios. Es porque Dios nos ha ayudado. Porque si no fuera por nosotros, por Dios, perdón, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado, como dice la alabanza, la canción, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? Quizá muchos de nosotros ya no estuviéramos acá, ya estuviéramos muertos y estuviéramos en una cárcel. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y un plan, más que dejar la droga, como dicen los hermanos, es un plan de salvación, de predicarle al perdido, de predicarle a la ovejita que está herida, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros venimos a hacer acá, a esta obra tan maravillosa, ¿cierto? A esta obra tan maravillosa. Yo vivo agradecido con Dios por haber conocido la Fundación Rescatados por su Sangre. Como dije al principio, yo me quedé acá y acá Dios me trajo porque yo vi el amor por los otros, el amor por las almas y el amor por el perdido, el amor por el que se lleva la canasta, el amor por el que es grosero, ¿cierto? De todas maneras hay que tenerle amor porque eso todos no llegamos como una perita en dulce a la fundación, todos llegamos con rebeldía, con grosería, ¿cierto? Pero Dios es bueno, hermano, y Dios cambia las personas, cambia los pensamientos, cambia las formas de vestir. Hoy en día me he visto así porque Dios me ha dado un nuevo pensamiento. Porque yo cuando llegué a la obra yo me mantenía como un chirrete, con un gorro, con unos pantalones
Yo me decía muy chirrete, pero Dios cambia los pensamientos y el corazón del ser humano. Eso solamente lo hace el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros en nuestras fuerzas, como me ha dado Dios a mí la oportunidad de decirle a los muchachos, nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada, muchachos. Nosotros no los podemos cambiar a ustedes porque nosotros no somos Dios. Nosotros somos guiados por el Señor para predicarle a ustedes una verdad. Estos hombres uno ve que se esfuerzan, corren para allá y para acá, y eso solamente las fuerzas las da Dios porque uno también se ha sentido cansado. Yo llevo 5 años para arriba y para abajo con la canasta y hágale, pero las fuerzas solamente las da Dios. Hoy tenemos nuevas fuerzas porque Dios le da fuerza al cansado y al abatido, ¿cierto? Entonces la gloria y la honra sea para Dios, invitarlo a todos los que vean ese video, que hay un Dios que cambia, y transforma la vida del ser humano. Y hay que dejarnos transformar de Él y volver a ese primer amor. No hay como el primer amor de Dios. Así le hayamos fallado, pero volver a tener ese primer amor para seguir adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde y yo también soy rescatado por su sangre. Vitória busca nas calles!